Saca un mapa y mira un lugar al azar. ¿Cómo obtuvo su nombre y forma? ¿Y realmente está donde crees que está? Hay una historia extraña detrás de ello, más a menudo de lo que piensas. Aquí tienes 50 hechos geográficos extraños que podrías encontrar difíciles de creer. Comenzando con el número 50, Groenlandia no hace honor a su nombre. El nombre Groenlandia evoca imágenes de pastos verdes y exuberantes, pero en realidad es 80% hielo. La contradicción proviene de una campaña de exageración de un convicto. En 982, Eric el Rojo fue exiliado de Islandia después de ser condenado por asesinar a 2 de sus vecinos. Entonces, navegó hacia la costa suroeste de una nueva isla, que es su parte más hospitalaria. Eric llamó al lugar Groenlandia en un intento de atraer a más colonos, y funcionó. Para ser justos, era más cálido en aquel entonces que ahora, y el nombre del lugar entre la gente indígena es Kalaallit Nunaat, tierra de los groenlandeses, así que todos parecían tener la misma idea. Hecho número 49. Islandia no es tan helada. Ya que estamos tan al norte, también podríamos mirar a Islandia, porque aquí también hay una contradicción. Solo el 10-15% de la isla es realmente helada. Los primeros colonos parecían saber esto y la llamaron Snowland. Luego se llamó Gardasholmur, o Isla de Gardar, en honor a uno de los primeros llegados. Luego llegó un vikingo llamado Ravnafloki Bilgerdarsson, y el lugar tomó mucho de él. Su hija se ahogó en el viaje allí. Después de eso, su ganado murió de hambre en el duro invierno. Un Floki deprimido subió una montaña tratando de encontrar algo bueno en este lugar, pero solo encontró un fiordo lleno de hielo. Así que lo llamó Islandia. El nombre se quedó, pero no desalentó el asentamiento masivo. Uno de los miembros de su tripulación dijo que era tan rico que la mantequilla goteaba de cada hoja de hierba. Quizás debería haber intentado renombrarlo como Tierra de Mantequilla, número 48. Descubriendo nuevas tierras encontradas, los vikingos no fueron los únicos en dar nombres sin sentido a las cosas en el extremo norte. Aproximadamente 500 años después, comenzó la gran era de los descubrimientos de Europa y siguió una fiebre de nombramiento. Solo 5 años después de Colón, el explorador empleado por los ingleses, John Cabot, desembarcó en la isla que el rey Enrique VII llamaría Terra Nova. Pero como los otros lugares recién descubiertos, solo era tierra recién encontrada para los europeos. Ya había gente viviendo allí. En ese momento, eran aproximadamente 700 miembros de la tribu Beothuk. Pero nadie sabe qué nombre le dieron a la isla porque ahora todos se han ido. En este caso, los vencedores escribieron la historia. Sin embargo, Inglaterra tendría menos suerte más al oeste. Número 47. La guerra fue la razón por la que los Estados Unidos compraron Alaska. Alaska es el estado más grande de la Unión, pero está a más de 500 millas de distancia de los Estados Unidos continentales. Entonces, ¿por qué estaba interesada América? Después de todo, el trato para comprarlo a Rusia en 1867 fue tan controvertido que se llamó la locura de Seward. Culpa a Canadá y a la guerra de Crimea por la rareza geográfica. Estados Unidos intentó conseguir Canadá antes. Falló tanto en la Revolución como en la Guerra de 1812, pero eso no significaba que quisiera rendirse. Ya en 1848, el futuro secretario de Estado William Seward escribía sobre los estadounidenses destinados a desplegar olas irresistibles hasta las barreras de hielo del norte. Afortunadamente para él, Rusia perdió la Guerra de Crimea. Eso significaba que tanto Rusia como los Estados Unidos temían que Gran Bretaña agregara Alaska a su territorio norteamericano, por lo que acordaron la transacción. Sin embargo, la historia geográfica de Alaska está lejos de ser la más extraña. 46 problemas de la península superior de Michigan. Mira un mapa y podrías pensar que lo que los locales llaman Península Superior de Michigan o la Península Superior debería ser parte de Wisconsin. Eso tendría sentido geográficamente, pero no estaría en el interés de la paz. Regresemos a los 1780. Los Estados Unidos recién independizados adquirieron el territorio del noroeste e intentaron dividirlo en 5 estados. Ohio fue el primero de estos, con la condición de estado en 1803. Pero las cosas estaban lejos de ser armoniosas en ese momento. La gente de Michigan no estaba contenta cuando finalmente llegó la oportunidad de convertirse en estado, porque pensaban que la frontera de Ohio estaba demasiado al norte. Querían para ellos mismos la franja de tierra de Ohio bajo el lago Erie, incluyendo la ciudad de Toledo. Ohio y Michigan convocaron a sus milicias y casi llegaron a los golpes. Fue entonces cuando el Congreso intervino. Ohio se quedaría con Toledo, pero Michigan obtuvo el Península Superior como compensación. Wisconsin no estaba contento, pero no fueron a la guerra por ello. 45. La extraña forma de Maryland.
Probablemente hayas notado lo extrañamente formado que está Maryland. Parte de él parece que debería estar en Pensilvania o Virginia Occidental, ¿verdad? Y va mal, ¿verdad? En su punto más estrecho, solo hay un margen de 1 milla entre los dos estados. Eso es porque Maryland ha perdido cada disputa fronteriza que ha tenido. La frontera original de 1632 se estableció en 40 grados norte. La frontera sur era toda la rama norte del Potomac. Y todo va cuesta abajo desde allí. 50 años después, la frontera sur de Pensilvania se estableció en 40 grados norte, pero el agrimensor utilizó un mal mapa y se fue más al sur. El resultado fue la Guerra de Cresap en los 1730. El conflicto se resolvió con la creación de la línea Mason-Dixon. Como resultado, Filadelfia no está en Maryland y el oeste de Maryland se ve bastante extraño. Maryland también reclamó una vez toda la península de Delmarva que comparte con Delaware, pero era una colonia gobernada por católicos y los antiguos protestantes holandeses en Delaware no querían nada de eso. La frontera se colocó 23 millas más al sur de lo que debería haber estado. Más tierra en el extremo sur de la península se perdió entonces a favor de Virginia. Luego, Maryland perdió más tierra para crear Washington, Distrito de Columbia. 44. Los orígenes del Panhandle de Oklahoma. Maryland está lejos de ser el único estado con fronteras extrañas. Algunas de ellas reflejan una parte mucho más oscura de la historia estadounidense, el legado de la esclavitud. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Oklahoma tiene un panhandle tan estrecho? Tiene 167 millas de largo, pero solo 34 millas y media de ancho, y está tan escasamente poblado que solía llamarse Tierra de Nadie. Entonces, ¿por qué no es simplemente parte de Texas? Porque Texas alteró el delicado equilibrio de poder cuando se unió a la Unión como un estado esclavista. El Compromiso de Missouri de 1820 estableció la frontera sur de Missouri como el límite norte donde se permitiría la esclavitud en los territorios restantes de la compra de Luisiana. Si miras de cerca, verás que el mango de la sartén se alinea exactamente con la frontera de Missouri. Eso es porque Texas renunció a gran parte del territorio norte que reclamó en el Compromiso de 1850. Y para proteger a los Cherokee, la frontera de Kansas con Texas se movió un poco más al norte, dejando un extraño rectángulo llamado la Franja Neutral. Permaneció de esa manera hasta 1890, cuando finalmente se unió al territorio de Oklahoma. Número 43. Las rutas de la fiebre del oro de Idaho. Vamos un poco más al norte. ¿No parece que el mango de la sartén de Idaho debería ser parte de Washington? De hecho, una vez lo fue. Todo Idaho lo fue. Pero en 1860, los colonos encontraron oro en el mango de la sartén actual. La gente llegó en masa desde California y comenzaron a exigir un gobierno local. La legislatura de Washington no quería mover la capital al este desde Olympia, por lo que el Congreso intervino y creó el territorio de Idaho en 1863, que incluía el mango de la sartén. El oro era demasiado para que los habitantes de Washington lo manejaran. Los alabameños ofrecieron una resistencia más fuerte. Número 42. El Panhandle de Florida o Alabama. ¿Por qué el Panhandle de Florida no fue a Alabama? Mira hacia atrás a 1763, cuando Gran Bretaña tomó el control de Florida de España. Florida Occidental, que ahora incluye el Panhandle, vio una inundación de colonos de habla inglesa, muchos de los cuales vinieron de lo que sería Alabama, por eso comparten similitudes culturales hasta el día de hoy. España recuperó Florida al final de la Revolución, pero no pudo mantenerla después de la compra de Luisiana. Florida se convirtió en un estado con las antiguas fronteras de Florida Occidental de la época colonial intactas. Los colonos culturalmente alabameños solicitaron que se trasladara a Alabama 7 veces entre 1811 y 1901, y Montgomery ofreció comprarlo más de una vez. Florida dijo no en todos los casos. Bueno, al menos no se demandaron mutuamente por ello. Eso no es el caso con el siguiente. 41. Los límites de Ellis Island. Para millones de inmigrantes, Ellis Island fue la puerta de entrada a una nueva vida con Nueva York como punto de partida. Pero la mayor parte de ella está en realidad en Nueva Jersey. En 1834, los dos estados acordaron un límite en el medio del río Hudson y en el medio de la bahía de Nueva York. En aquel entonces, la isla Ellis tenía aproximadamente 2 3/4 de acres de tamaño. Cayó en el lado de Nueva Jersey de la línea, pero se consideraba de Nueva York. Todas las tierras sumergidas alrededor de la isla serían de Nueva Jersey. Suena complicado, ¿verdad? Bueno, está a punto de empeorar. En 1890, el gobierno federal comenzó a rellenar tierras sumergidas alrededor de la isla para que pudiera ser utilizada como una estación de inmigración.
creció a 27 acres y medio en Nueva Jersey, reclamó la propiedad de todas las nuevas tierras, pero también lo hizo Nueva York. La Corte Suprema resolvió la disputa en 1998, dictaminando que Nueva Jersey tiene soberanía sobre todas las tierras rellenadas, mientras que la porción natural pertenecía a Nueva York. Eso incluye la mayoría del edificio principal de inmigración, pero solo partes de los otros sitios. Todos ellos ahora son un exclave, rodeado por territorio de Nueva Jersey. Hecho número 40, el estado natal de la Dama Libertad. Podrías haber adivinado hasta ahora que este mismo estándar se aplica a la Isla de la Libertad, hogar de la Estatua de la Libertad. Este símbolo de Nueva York en realidad está en el lado de Nueva Jersey de la línea estatal. Pero la isla es un enclave de Nueva York, y el estado de Nueva York todavía puede cobrar impuestos sobre las ventas allí. Mala suerte para Nueva Jersey. Hay otros enclaves en los Estados Unidos, incluyendo uno que podría ser la mayor rareza geográfica de América. Afortunadamente, no es algo por lo que alguien pelearía. Número 39. Los comienzos terremotos de Kentucky Bend. Cuando miras el Kentucky Bend, podrías pensar que debería pertenecer a Missouri o Tennessee, pero de alguna manera todavía es parte de Kentucky. Este pequeño pedazo de tierra solo tiene 27 millas cuadradas y 9 de ellas son agua. Entonces, ¿cómo terminó así? Resulta que todo es gracias a un enorme desastre natural. El estado de Kentucky alguna vez fue parte de Virginia, y Tennessee alguna vez fue parte de Carolina del Norte. Su límite fue acordado en 1665. La independencia no cambió eso. La condición de estado tampoco lo cambió. Pero los terremotos sí lo hicieron. Los terremotos de New Madrid sacudieron el lugar a finales de 1811 y principios de 1812. Alcanzaron hasta 8 en la escala de Richter y fueron lo suficientemente poderosos para hacer sonar las campanas de las iglesias en Boston. El pueblo cercano de New Madrid se hundió y el curso del río Mississippi se alteró. Los primeros topógrafos parecían no saber cómo evaluar el daño, por lo que se trazó la nueva frontera tal como es hoy. No importa demasiado en estos días, solo 9 personas vivían allí en 2020. Hecho número 38. ¿Ecusey, Timor Oriental o Indonesia? Ahora es el momento de dar un salto al viejo mundo. Hay muchos enclaves extraños allí. Comencemos en Asia. Si puedes encontrar Ecusey en un mapa, pensarías que es parte de Indonesia, pero es Timor Oriental. La rareza geográfica es un legado del imperialismo europeo. Los holandeses y portugueses diferían en la extensión de sus territorios en la zona. No es sorpresa, pero se resolvió en 1915. Este exclave era parte de las posesiones portuguesas, mientras que los holandeses controlaban Indonesia. Eso no pareció importar cuando Indonesia ocupó el antiguo Timor Oriental portugués en los años 70, pero recuperó su independencia en 2002. Ecusey fue parte de eso. Sin embargo, la historia podría no haber terminado. Recientemente, Asia ha argumentado que el caserío de Náctuca, en el borde occidental, no debería haber sido parte del antiguo territorio portugués. Las cosas son mucho más complicadas en Asia Occidental. Hecho número 37. La República Autónoma de Nakhchivan, Armenia y Azerbaiyán entraron en guerra no hace mucho tiempo. Sus fronteras son complicadas. Saluda a la República Autónoma de Nakhchivan, una parte de Azerbaiyán que limita con Armenia, Turquía e Irán, pero está separada del resto de ella. Bakú ha expresado el deseo de vincular esta área con su territorio principal, y el presidente de Turquía, Erdogan, también dijo que quería ver un corredor que vincule directamente a su país con el territorio continental de Azerbaiyán. El creciente deseo de Europa de forjar acuerdos energéticos con Azerbaiyán también aumenta la tensión. Si estalla otra guerra por territorio, podría ser por este pequeño pedazo de tierra. Número 36. Enclave de Angola. Hay otro exclave rico en recursos que está creando tensión en el mundo. Es la provincia de Cabinda de Angola, que es un pequeño punto rodeado por la República del Congo y la República Democrática del Congo. Al igual que en Asia, el desorden proviene del imperialismo europeo. Portugal tenía puestos de comercio aquí antes de firmar un tratado con los jefes de Kacongo, Luanga y Ngoyo en 1885. Hizo que sus territorios formaran parte de un protectorado llamado Congo Portugués, el precursor de la Angola moderna. Cabinda se fusionó gradualmente con este territorio, y por eso permanece incluso después de que Portugal se fue. Sin embargo, no todos estaban contentos. Algunos de los locales lucharon en una guerra de guerrillas hasta el 2006. Angola está dispuesta a soportar el peligro.
porque el petróleo del lugar proporciona 2/3 de los ingresos energéticos que impulsan su economía. Muévete mucho hacia el norte y encontrarás un exclave que una vez fue parte de una guerra, pero que ahora, afortunadamente, es una curiosidad divertida. Hecho número 35. Pueblo español en Francia. Si puedes encontrar el pueblo de Llivia, pensarías que debería ser francés, pero no lo es. Es un pueblo español varado en Francia. Incluso con los Pirineos, Francia y España nunca acordaron una frontera, por lo que fueron a la guerra entre 1635 y 1659. El Tratado de los Pirineos puso fin a la lucha, pero la frontera aún no estaba clara. El tratado decía vagamente que 33 aldeas en el área en disputa pasarían a Francia. Llivia era una de ellas, pero los españoles argumentaron que era una ciudad, no una aldea, por lo que hubo un compromiso. España conservó la ciudad, pero Francia obtuvo un valle cercano. Sin embargo, no siempre fue todo viento en popa a partir de ahí. El general Franco tuvo que solicitar permiso a Francia para tomar la ciudad en los años 30, y hubo cierta controversia sobre la construcción de carreteras en los años 70. Sin embargo, las cosas se suavizaron con la implementación del Schengen-Arium de la Unión Europea en 1985. Número 34. Intercambio de islas. Hay otro legado extraño del Tratado de los Pirineos, que podrías encontrar aún más difícil de creer. Muy al oeste de Llivia está la isla del Faisán. Está justo en medio de la línea del tratado. Entonces, ¿quién lo controla? Realmente ambos países. España está a cargo de febrero a julio, mientras que Francia se hace cargo entre agosto y enero. Afortunadamente, nadie vive en él. En cambio, se utilizó para romances reales, por así decirlo. Tanto Luis XIV como Luis XV conocieron a sus novias elegidas allí, aunque el número 15 nunca se casó con su prometida, tanto por el romance. Hecho número 33. Un pedazo de España en África. España tiene esclaves en todas partes, 2 ciudades en Marruecos, Ceuta y Melilla. Son destinos turísticos populares, pero los marroquíes disputan la propiedad de España sobre ellos, que data de los siglos XV y XV. Primero, Ceuta incluso resistió un asedio de 30 años en el siglo XVIII. Sin embargo, Marruecos no se ha rendido. En mayo de 2021, los guardias marroquíes permitieron que más de 8.000 inmigrantes cruzaran a las ciudades en un día para presionar a los españoles. España aún rechaza cualquier reclamo marroquí sobre las ciudades. Vamos a movernos al norte hacia un exclave más pacífico. 32. Ciudad suiza de Italia. Hay una parte de Italia en Suiza, esto es Campione d'Italia. Está a menos de 1 milla de la frontera de Italia, aunque necesitarás conducir 15.5 millas para llegar a Como, la ciudad italiana más cercana de importancia. Es pequeño, solo 1 milla cuadrada frente a la ciudad suiza de Lugano al otro lado del lago. Pero esta rareza tiene un origen antiguo. El pueblo existe desde los tiempos romanos. En 777, el señor local dejó su propiedad al arzobispo de Milán, lo que significó que se convirtió en un estado papal. Permaneció de esa manera hasta 1000 años después, cuando Suiza obtuvo el control del área circundante. Italia absorbió los estados papales 100 años después, lo que incluyó a este exclave. El nombre moderno se remonta a Mussolini, porque quería dejar claro su estatus italiano. Vamos al norte, a la frontera entre Bélgica y los Países Bajos. Este lugar siempre fue complicado. Heredades reales, guerras de religión, cosas así. Pensarías que esos problemas estarían resueltos hoy, pero echa un vistazo de cerca. El municipio holandés de Barla-Nassau alberga casi 22 enclaves belgas. Parecen amebas en un mapa, con exclaves holandeses en el núcleo de la ameba. Las fronteras incluso atraviesan edificios individuales. La confusión se remonta a 1831, cuando Bélgica declaró su independencia de los Países Bajos. El lío fue tan complicado que las fronteras no se finalizaron hasta 1995. La gente local y los líderes intentan sacar lo mejor de ello, y hoy en día la situación se ve como un ejemplo de cómo 2 países diferentes pueden vivir tan estrechamente juntos en paz. Hecho número 30. Disputa de enclaves entre India y Bangladesh. Incluso la frontera belga-holandesa no tiene nada que ver con la reciente frontera de India con Bangladesh. Probablemente hayas notado su forma extraña, pero eso está lejos de ser toda la historia. Cuando los británicos dividieron India, dejaron 162 enclaves entre ella y lo que se convirtió en Bangladesh. Podían ser tan pequeños como una acre, o tan grandes como 10 millas cuadradas, y había enclaves dentro de enclaves. A veces la frontera incluso atravesaba pequeñas casas.
India y Bangladesh finalmente comenzaron a intercambiarlos en 2015. Número 29. Kaliningrado, uno de los lugares más fuertemente armados del mundo. Hay un exclave aún más políticamente complicado de vuelta en Europa, uno que esperamos no sea parte de una guerra moderna. Esto es Kaliningrado, y es uno de los lugares más fuertemente armados del mundo. Kaliningrado solía ser parte de Alemania y se llamaba Königsberg, que el corredor polaco cortó del continente. Cuando el Ejército Rojo lo tomó al final de la Segunda Guerra Mundial, Stalin insistió en quedárselo. Rusia retuvo Kaliningrado después del colapso de la Unión Soviética porque era parte de la antigua República Socialista Soviética Rusa. Stalin se aseguró de expulsar a los alemanes de allí y repoblarlo con rusos. Por eso los alemanes no levantaron una ceja cuando se mantuvo ruso después de 1991. Quizás hoy deseen haberlo hecho. Número 28. La Selva Negra. Los alemanes tienen un tesoro mucho más valioso dentro de sus fronteras, la Selva Negra. Es un lugar hermoso, lleno de encantadores pueblos en medio de un exuberante paisaje verde. Pero probablemente por eso recibe su engañoso nombre. Los árboles pueden crecer muy espesos aquí. Hay un tramo de 100 millas de pinos que es tan denso que el sol lucha por alcanzar el suelo del bosque. Eso puede ser una experiencia aterradora. Los romanos parecen haberse asustado, así que le dieron el nombre de Silva Nigra, latín para selva negra. Probablemente no tendrás que preocuparte por luchar contra un duro guerrero germánico en estos densos bosques. Sin embargo, ve allí hoy y podrás disfrutar de un pastel de la Selva Negra. Número 27. El Mar Muerto está vivo. Lejos al este de la Selva Negra se encuentra el Mar Muerto, pero el nombre es incorrecto en ambos casos. No es un mar, técnicamente es un lago de agua salada, y no está muerto. Claro, no verás ningún pez o planta allí. Está tan denso con sal que ni siquiera puedes bucear en él. Pero hay muchos microbios allí, y es un mundo de perro come perro, o tal vez un mundo de bacterias comen arqueas. Las arqueas amantes de la sal se adaptaron para sobrevivir en este duro entorno, pero también lo hicieron las bacterias, al comer los cadáveres de las arqueas. El Mar Muerto es en realidad un testimonio de cuán sobrevivible es realmente la vida. Número 26. El engañoso nombre del lago Tahoe. Hay otro lago que no tiene el nombre más descriptivo. Probablemente hayas oído hablar del lago Tahoe que limita con California y Nevada. Su nombre significa agua grande en el idioma Washoe, pero en realidad es bastante pequeño con solo 191 millas cuadradas. No aparecerá en ninguna lista de los lagos más grandes del mundo. Agua Grande podría haber sido mejor nombrado como agua profunda, porque donde le falta en tamaño, lo compensa en volumen. Tiene una profundidad de 1.644 pies, la segunda más profunda en los Estados Unidos, lo que suma un volumen de 37.4 millas cúbicas. Tiene más volumen que cualquier otro lago en los Estados Unidos, excepto por los 5 grandes lagos. Número 25. El nombre de Buffalo, Nueva York. Hablando de los grandes lagos, ya sabemos que dieron lugar a ciudades bulliciosas. Toledo fue una, Buffalo, Nueva York es otra. Cuando escuchas ese nombre, podrías pensar en él como un homenaje a las grandes manadas de bisontes que una vez vagaron por América del Norte. Sin embargo, Buffalo no fue nombrada por ellos, fue nombrada después de Buffalo Creek, ahora llamado el río Buffalo. Pero realmente nadie sabe cómo el río obtuvo su nombre. Lo único en lo que todos parecen estar de acuerdo es que fue marcado por primera vez en un mapa en 1762. Las teorías varían desde exploradores desesperados, robando un caballo a los nativos americanos y sirviéndolo a su grupo junto al río, afirmando que era carne de búfalo, hasta la idea más plausible de que los colonos blancos conocieron a un anciano nativo allí, aprendieron su nombre y se lo dieron al río. ¿Quién sabe? Número 24. El Mar Rojo Azul. Regresemos al este. Hay otro cuerpo de agua famoso que tiene un nombre extraño. El Mar Rojo es una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, pero nadie que pasa por este lugar realmente piensa que el agua es roja. Por lo general, es un bonito azul. El nombre podría provenir de las floraciones de algas de corbata roja, pero también podría referirse al polvo de sube y baja, un tipo de bacteria que florece cerca de la superficie. O podría ser una referencia mucho más antigua al color rojo, que también representaba el sur geográfico en lenguas antiguas. Como el río Búfalo en Nueva York, realmente nadie sabe con certeza. Número 23. La Montaña Negra. Montenegro es conocida por sus grandes playas y montañas verdes. Entonces, ¿por qué se le llama literalmente Montaña Negra? Probablemente debido a una combinación de cosas.
En el siglo XI, la epístola papal hizo el primer uso conocido del término Montenegro. 200 años después, el rey serbio Stefan Uroš primero mencionó el nombre Crna-Gora, que se traduce literalmente como Montaña Negra. Para el siglo XV, la región había sido dividida. Los venecianos controlaban la costa, mientras que el interior estaba bajo el control del Principado de Zeta. Para protegerse de los avanzados turcos otomanos, establecieron una nueva capital al pie del monte Lovćen. Fue un movimiento defensivo inteligente, pero dificultó la vida de los comerciantes venecianos, quienes tenían que cruzar lo que describían como una montaña oscura para llegar al mercado. El nombre italiano se quedó, y así es como Montenegro obtuvo su nombre. Número 22. Las montañas azules. Hemos oído hablar de montañas negras y verdes, pero ¿qué hay de las azules? Bueno, existen, pero solo debido a una ilusión óptica. Las montañas azules se formaron en lo que ahora es Nueva Gales del Sur, Australia, hace más de 2 millones de años y tienen algo especial. Hay una neblina azul en lo alto, pero no es por las montañas como lo implica el nombre. No son azules, simplemente albergan muchos árboles de eucalipto. Estos árboles tienen hojas cubiertas de glándulas que secretan un aceite que es útil para protegerlos contra las plagas. Eso significa que hay muchas gotas de aceite para repartir. Interactúan con el vapor de agua y las partículas de polvo en la atmósfera y refractan la luz solar. Cuando llega al ojo humano, parece azul. Es un truco, pero hace que el nombre sea memorable. Mucho más distintivo que las montañas Carmarthen o la colina Lansdowne, ¿verdad? Eso es lo que uno de los primeros gobernadores del lugar quería llamarlos en 1788. A veces es mejor dejar que la naturaleza siga su curso. Hecho número 21. Wyoming, Pensilvania. Wyoming tiene un origen sorprendentemente indirecto. No se nombra después de una montaña, sino después de un valle en Pensilvania. El valle de Wyoming fue tallado por el río Susquehanna, y en 1754 los Iroquois lo vendieron a una empresa con sede en Connecticut. A otras tribus, incluyendo a los Delaware, quienes podrían haber dado el nombre al valle, no se les consultó. Algunos dicen que Wyoming proviene de una palabra Delaware que significa en las grandes llanuras. Otros lo rastrean hasta una frase Algonquin que significa lugar de gran pradera. El trato de tierras se desvaneció gracias a la Guerra Franco-Indígena y luego a la Revolución Americana. Para 1782, Pensilvania se había hecho cargo. Décadas después, en 1865, un congresista llamado James M. Ashley, quien había crecido en el valle de Wyoming, sugirió el nombre de territorio de Wyoming para el área del oeste. Pero cuando realmente visitó, no quedó impresionado. Supuestamente se quejó de que no se puede irrigar ni una hectárea de cada 1000. Hecho número 20. El pueblo de América en China. Hay un Jackson Hole, Wyoming en China. Sal de Beijing, pasa la Gran Muralla y lo encontrarás. Está lleno de antiguos edificios de estilo occidental, una iglesia, vaqueros y la Ruta 66. A nadie le molestó decirle al arquitecto que la Ruta 66 no pasa por Wyoming, pero aparentemente el lugar lo hace bastante bien. Tiene 10,000 residentes y algunas casas allí se vendieron por $2 millones. No todas las ciudades copia de China pueden decir eso, sin embargo. Más sobre ellas en breve. Hecho número 19. El país más pequeño del mundo. ¿Qué pasaría si un país pudiera ser más pequeño que una ciudad? Mira el Vaticano, y pensarías que está en Roma, pero no lo está. Es un país rodeado por Roma. Es el país más pequeño del mundo, pero ¿por qué es así? Es el único territorio restante de los estados papales, con su estatus cuidadosamente negociado por los tratados de Letrán de 1929. Tiene pleno reconocimiento internacional y soberanía sobre su propio territorio. Por eso tiene más sentido llamar a este lugar su propio país que una ciudad, que generalmente se define como un gran centro de población, lo cual el Vaticano no es. Pero la Ciudad del Vaticano no es el único país rodeado por otro. Número 18. Amigable San Marino. San Marino es otro país completamente rodeado por Italia, por lo que es posible que no lo encuentres en un mapa. Solo tiene 24 millas cuadradas con 33,000 personas. Entonces, ¿cómo se mantuvo independiente? Tiene una larga historia de diplomacia perfecta. Escapó de Napoleón porque le gustaba su líder. Cuando el gran unificador italiano Giuseppe Garibaldi estaba rodeado por tropas austriacas, él y sus hombres buscaron refugio en San Marino. Nunca olvidó lo que hizo por él, y lo recompensó cuando solicitó permanecer independiente. Fue neutral en la Primera Guerra Mundial, pero envió 10 asistentes médicos al ejército italiano para mantenerse en buenos términos con Roma.
Luego coqueteó con el fascismo, reflejando el ascenso y caída de Mussolini casi al día. El truco de reflejar claramente ha funcionado. Número 17. Pequeño Lesoto. ¿Has notado un pequeño círculo en Sudáfrica? Eso es Lesoto. ¿Por qué es así? Bueno, es otro legado del imperialismo europeo. Sudáfrica fue muy codiciada en el siglo XIX. El pueblo Soto que vivía allí se unió en un estado defensivo llamado Basotolandia, lo cual no debería ser sorprendente dada la forma. Intentaron resistir tanto a los británicos como a los Boers, pero a los británicos tampoco les gustaban los Boers, así que lo convirtieron en un protectorado. Sin embargo, esa no fue el final de la historia. Aún quedaba mucha lucha y compromiso por venir, pero Lesoto se mantuvo separado de la Unión de Sudáfrica, que se formó en 1910. En 1966 obtuvo la independencia. Quedémonos con Lesoto. Alberga otra curiosidad geográfica. Número 16. Esquiar en África. Cuando piensas en deportes de invierno, no piensas en África. Entonces, ¿por qué Lesoto alberga uno de los pocos centros de esquí del continente? Mira hacia esa frontera este con Sudáfrica, con las montañas Drakensberg. El pico más alto está a 11.000 pies sobre el nivel del mar. El pub más alto de toda África también está allí, a solo 2.000 pies más abajo. Hay un lugar mucho menos hospitalario en otro continente, pero los locales se han adaptado bien. Queens, base espacial de Kazajstán. Lejos, al norte de Lesoto, se encuentra un extraño puesto geopolítico, Baikonur. Técnicamente, es parte de Kazajstán, pero Kazajstán no lo administra, Rusia sí. La ciudad y los alrededores son arrendados por Rusia, que paga 115 millones en alquiler cada año para mantener el control hasta al menos el año 2050. El territorio cercado es valioso por su base espacial, que data de los tiempos soviéticos. Número 14. El Oblast judío. ¿Sabías que hay una región explícitamente judía en Rusia? Es el Oblast autónomo judío. La Unión Soviética lo creó en los años 20 como parte de una celebración de la diversidad étnica de la nueva nación. Es la primera zona judía moderna del mundo. Está en el lejano oriente, cerca de la frontera con China. El 25% de su población era judía en su punto máximo a finales de los años 40. Pero estaba mal ubicado. En el verano tenías pantanos e insectos. En el invierno tenías temperaturas siberianas. Los soviéticos tampoco eran buenos imitando la cultura judía. Pensaban que el uso del yiddish sería suficiente, y para 1991 quedaban pocos judíos. El censo ruso de 2021 situó su población en poco más de 150.000, con solo 837 judíos restantes, a pesar de que el Oblast mantiene su estatus. Treche. Bajo tierra, en el valiente interior de Australia, puedes encontrar Coober Pedy. Población, 2.500. Primero notarás edificios de apariencia normal, pero ahí no es donde la gente realmente vive. Dado que a veces hace 130 grados afuera, la verdadera ciudad está a 13 pies bajo tierra. Necesitas pasar por los edificios ordinarios para llegar a ella. Allí puedes disfrutar de las tiendas, restaurantes e incluso una iglesia ortodoxa tallada en la roca. Hecho número 12. La isla fantasma de Japón. Coober Pedy es duro, pero la gente realmente vive allí. Ese no es el caso con la isla fantasma de Japón, Hashima, cerca de Nagasaki. Solía ser una ciudad en auge. Japón descubrió carbón de alta calidad allí, pero es un ambiente duro. Puedes esperar olas rebeldes, vientos fuertes y tifones frecuentes. En 1931, la isla fue fortificada contra los elementos, con mejores comodidades para los trabajadores y sus familias. Pero el mar creaba un aire con 95% de humedad, lo que hacía que los humos del carbón se pegaran a la piel de los residentes. Los trabajadores allí eran pagados más que sus homólogos en tierra firme, pero no era suficiente. Entonces Japón obligó a los trabajadores cautivos chinos y coreanos a realizar las peores tareas. Japón nunca ha reconocido este error. Las personas gradualmente se fueron después de la guerra, y la isla finalmente se cerró en la década de los 70. Hoy es un controvertido patrimonio de la humanidad y atracción turística. Está lejos de ser el único pueblo fantasma en la región. Número 11. La experiencia británica de China. Hay un lugar llamado Thames Town justo a las afueras de Shanghái. Se supone que duplica la experiencia de Londres. Hay arquitectura Tudor, las icónicas cabinas telefónicas rojas, estatuas de Winston Churchill y, entre otras cosas, Harry Potter, e incluso hay guardias de seguridad vestidos con los famosos uniformes de Bobby. Pero nadie realmente vive en Thames Town. El lugar se utiliza principalmente por parejas para tomar fotos de boda.
Número 10. La Venecia del Este. Muchos lugares dicen que son la Venecia del Este, pero China ha construido realmente una Venecia simulada. Es parte de la ciudad portuaria de Dalian, pero una recepción positiva en las redes sociales no significó que la gente realmente quisiera vivir allí, a pesar de los edificios renacentistas que parecen auténticos. Algunos fueron abandonados antes de su finalización y los canales a veces están secos. Sin embargo, los chinos no fueron los únicos que tuvieron esta idea. Número 9. Otro día, otra Venecia. Qatar construyó su propia Venecia falsa en 2012. Tuvo problemas desde el principio. Un gran incendio estalló en mayo que causó la muerte de 19 personas. A pesar de esto, es más exitoso que la versión de Venecia de China, aunque pocas personas van allí durante el día, y algunos viajeros se quejan de que es ostentoso. Al menos hay góndolas funcionando, eso sí. Número 8. La Gran Manzana en China. Podrías haber adivinado hasta ahora que China intentó construir una falsa Nueva York también, pero podría ser la más desastrosa de las imitaciones. Está cerca de Tianjin y el trabajo comenzó en 2008. Se suponía que habría maquetas de los lugares emblemáticos de Nueva York como el Centro Rockefeller, las Torres Gemelas antes del 9/11 e incluso el río Hudson. Pero muchos de los edificios están sin terminar y las calles ahora están vacías. Para el 2017, Tianjin esperaba utilizar su estatus de zona de libre comercio y una próxima línea de tren de alta velocidad con Beijing para finalmente atraer a los residentes, pero ahora estamos en el 2025 y aún no hay señales de éxito. Número 7. Hallstatt, China. Si la vida en la gran ciudad no es para ti, está Hallstatt, Austria. Cerca de los Alpes y el lago Hallstatt hay pocos lugares más pintorescos. Es un sitio del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura por una razón. Pero también hay uno en China que se reveló en 2012. Es parte de la provincia de Guangdong. Hoy es otra ciudad fantasma, aunque una que es popular para más de esas fotos de boda. C. Bonjour China. Como podrías haber adivinado, también hay un París falso en China. Esa es la ciudad de Tianducheng, justo a las afueras de Hangzhou. Imitó todo, desde los jardines de Versalles hasta la disposición de las calles, los edificios a su alrededor e incluso las farolas. Desafortunadamente, a los chinos no les ha gustado, como también podrías haber adivinado hasta ahora. Es otra de las ciudades fantasma de China, y solo los turistas vienen aquí. Número 5. La base de entrenamiento. Churia en China tiene una torre Eiffel falsa más, pero no atraerá a los turistas. Es parte de la base militar más grande de China, la base de entrenamiento Shurija en Mongolia Interior. Su torre Eiffel es parte de otra ciudad simulada, la del centro de Taipei. Tu suposición es tan buena como la nuestra sobre por qué China eligió construirlo, pero el resto del diseño es bastante fácil de entender. La imitación incluye el Palacio Presidencial de Taiwán. Las tropas chinas están entrenando allí para practicar una posible operación en Taipei. Se han difundido imágenes de las tropas asaltando el lugar. Pero si ocurriera una operación contra Taiwán, probablemente no comenzaría en Taipei. Comenzaría en una isla que parece estar en el lugar equivocado. Número 4. Kinmen, Taiwán. Cuando piensas en Taiwán, probablemente solo piensas en la isla principal. Sin embargo, hay otras. Kinmen está a solo 4 millas de la costa continental china, pero está bajo el control de Taiwán. Si comienza una pelea por Taiwán, probablemente sería aquí. El lugar fue bombardeado regularmente hasta 1978. Hay tantas conchas gastadas alrededor que los artesanos locales han convertido los fragmentos en cuchillos que son souvenirs populares. Número 3. Las Islas Coreanas. En disputa. Hablando de islas en el lugar equivocado, hagamos un viaje a la igualmente disputada península de Corea, unas que en realidad vieron conflictos recientes. Hay 5 islas en el Mar Amarillo frente a la costa de Corea del Norte. Podrías pensar que son parte del reino ermitaño entonces, pero no lo son. Están en Corea del Sur. Yeonpyeong está a solo 1.8 millas de distancia. Los norcoreanos han reclamado la isla y la han bombardeado más de una vez más recientemente, con 200 disparos en enero de 2024. Un incidente peor ocurrió en 2010, cuando murieron 2 marines surcoreanos y 2 civiles. El año anterior, los barcos de Corea del Norte y Corea del Sur intercambiaron fuego cerca de la isla Daecheong, que está a solo 12 millas de Corea del Norte. Hay otras islas en lugares inusuales y cada vez son más la fuente de tensión. Número 2. El alcance lejano de Francia. Aproximadamente el 18% del territorio de Francia y 2.6 millones de personas están en el extranjero. Hay 13 territorios.
El más cercano es Saint-Pierre y Miquelon, un archipiélago frente a la costa de la mal nombrada Terranova. Están a casi 2.500 millas de distancia. El más lejano es Nueva Caledonia en Oceanía, a más de 10.500 millas de distancia. Pero estos territorios de ultramar están comenzando a resistirse contra el gobierno francés. En Sudamérica, la Guayana Francesa está pidiendo más autonomía. Reunión, Guadalupe y Martinica están expresando demandas similares. En Nueva Caledonia, las tensiones se encendieron cuando Francia intentó cambiar las leyes electorales, provocando disturbios por un movimiento que permitiría a los residentes franceses, a largo plazo, votar en las elecciones locales. Mientras tanto, en la Polinesia Francesa, un partido pro-independencia ya ha tomado el poder. Francia quiere mantenerlos a todos. Estas regiones le dan a Francia la zona económica exclusiva más grande del mundo, lo que significa que tiene el monopolio de todos los recursos marítimos cercanos. Mira un mapa y pensarías que esos recursos no deberían ir a la lejana Francia, pero bajo la ley internacional sí lo hacen. Eso es mucho para perder. Y finalmente, hecho número 1, islas ayer y mañana. Hasta ahora, sabemos que es posible estar en dos países diferentes a la vez, pero ¿puedes estar en dos momentos diferentes a la vez? Bueno, algo así. Regresa a Alaska. La locura de Seward estableció la frontera marítima entre Rusia y los Estados Unidos entre la isla Big Diomede y la isla Little Diomede. Están a solo 2,5 millas de distancia, pero la diferencia de tiempo entre ellas es de 20 o 21 horas dependiendo del horario de verano. Esto se debe a que la línea internacional de cambio de fecha corre justo en la frontera en el espacio entre ellas. Entonces, si es 14 de marzo en la isla Little Diomede, es 15 de marzo a solo 2,5 millas de distancia. Por eso se les apoda la isla de ayer y la isla de mañana. Entonces, si tomas un bote desde una de las islas y te acuestas a través de la frontera, puedes vivir en 2 días a la vez. Más o menos. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video, y si quieres ver más videos como este, entonces por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace una diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MathPack.